Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Bueno, pues estamos hablando del Threat Landscape Report. Es un informe que se lleva a cabo desde Thales S21Sec con respecto a 2024, los últimos 6 meses. Bueno, eso significa que se ha visto con detenimiento, ¿no? Y se han sacado buenas conclusiones. Y seguro que muchas de ellas estaba sintiendo, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de las noticias, no solo conocía las noticias, sino entendía un poco el trasfondo de ellas. Y supongo que esto nos va a ayudar a hacer un mapa sobre cuáles son ahora mismo las amenazas para este 2025, que, ojo, evolucionarán, ¿eh? Llamaremos más veces a Sonia Fernández. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha quedado el mundo después del año 2024 con todo esto que está...? Bueno, pues como bien has dicho, este informe lo hacemos cada 6 meses, desde hace varios años, con lo cual tenemos pues como una visión muy profunda cada 6 meses que está pasando. Y la verdad que las tendencias más o menos pueden transcribir de la misma forma, o sea, pues suelen ser ransomware, malware, grupos hacktivistas, etcétera, pero sí que es verdad que hay tendencias que han avanzado más, que se han vuelto más complejas, por ejemplo, el uso de vulnerabilidades. Pues se ha visto pues un aumento del uso de vulnerabilidades, sobre todo zero day, que son aquellas pues que no tienen parche todavía por el proveedor y que no se pueden solucionar hasta que efectivamente pues son explotadas. Uh-huh. Y sobre todo pues eso, vulnerabilidades pues que son más sofisticadas y más complejas, ¿no? Entonces se ven las mismas tendencias, pero sí que hay una evolución, digamos, en su sofisticación, al igual que pasa con el ransomware o el malware, es decir, los malos también van progresando. ¿Qué te parece eso del uso de vulnerabilidades que nos dice Sonia? Que pues al final es un poco el primer paso para poner el pie dentro de una organización. Al final siempre tienes, yo creo, 2-3 formas más clásicas de poner el pie. Disculpadme que estoy con la garganta fatal. El primero es la explotación de una vulnerabilidad de un ordenador que tengas expuesto en Internet. El segundo muchas veces es el uso de credenciales, como hemos hablado antes, robadas. Y el tercero puede ser también el descuido muchas veces de los trabajadores pinchando en algún malware, en algún software malicioso que les hayan hecho llegar por la vía que sea. La verdad es que es un informe bastante completo y la verdad me llama mucho la atención que el ransomware todavía a día de hoy siga siendo ese software tan exitoso en la parte de ataques. ¿Qué crees que tienen que hacer las organizaciones y las empresas para poder protegerse de estos ataques, Sonia? Pues a ver, ahora mismo el tema de ransomware sigue siendo muy exitoso porque además es que hay lo que se llama ransomware as a service, es decir, que se vende y que los, digamos, ciberdelincuentes no tienen que tener unos grandes conocimientos para utilizarlo, sino que simplemente tienen que pagar una suscripción como la que pagamos a Netflix para tener un ransomware funcionando en contra de empresas. Entonces, es algo muy sencillo de hacer y que no necesitas un nivel técnico, ¿no? Entonces, esto pone en riesgo muchísimo a las empresas, porque, claro, pueden ser atacadas de manera, pues, muy sofisticada por muy poco dinero, ¿no? Entonces, bueno, la manera de protegerse, pues yo creo que siempre es la concienciación de los empleados, porque si seguimos siendo el eslabón más débil, es decir, que somos los primeros en clicar en un sitio que no debemos o hacer cosas que no debemos hacer con nuestras cuentas corporativas. Entonces, concienciar creo que es lo más importante y, sobre todo, pues tener una empresa de ciberseguridad que te apoye y que monitorice y que esté pendiente de lo que puedas tener expuesto o de la vulnerabilidad que puedas tener y te ayude a reforzar, ¿no? Sonia, vuelvo yo un poco con lo de las vulnerabilidades, ¿no? Pablo ha descrito 3 posibles escenarios, ¿no? Los habéis ahora mismo comentado, ¿no? La concienciación es clave para que en el escenario de no pinches donde no debes pinchar, ¿no? Por supuesto, el robo de credenciales, hemos visto, ¿no? Los robos masivos, ¿no? Que se producen y cómo, pues, pueden suplantar tu identidad entrando con un acceso, pues, aparentemente legítimo, pero que no hay detrás. Pero luego el tercero, el de la vulnerabilidad, ¿no? Empresas que sabemos que tienen una amplia estrategia y una buena inversión en ciberseguridad y que, sin embargo, siguen mostrando, lo hemos comentado aquí, ¿verdad, Pablo? En más de una ocasión, siguen mostrando, no debilidad, pero sí que tienen vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de seguir avanzando, ya que has puesto el foco en el uso de las vulnerabilidades? A ver, yo siempre lo digo, es un mensaje un poco pesimista, ¿no? Pero siempre decimos que hay 2 tipos de empresa, las que han sido atacadas y las que lo serán. Es decir, yo creo que no hay ninguna empresa que se pueda librar 100% de un ataque de este tipo. Y evidentemente hay empresas que tienen
un alto nivel de seguridad, pero es que los malos, como digo antes, pues están avanzando. Mucho. Exacto, avanzan, estudian y si me has pillado por aquí, pues la próxima vez entraré por otro sitio, o van teniendo pues técnicas más avanzadas, y pues esto es como el ratón y el gato, ¿no? Al final, pues o vamos detrás, casi siempre van ellos delante de nosotros. Entonces, a mí que me está recordando una diapositiva que enseñé en alguna presentación, que se la copié a Román Ramírez, y me lo recordaba mi buen amigo Fernando Rubio, ahí en Rute, precisamente esta semana. Ya que los malos solo necesitan un hueco, un día tonto que tengas, un fallo, para entrar. Tú tienes que estar el resto de días parándolo todo. Entonces ponía la diapositiva, la parte roja tremendamente ocupado con una sola vulnerabilidad, y la parte estrecha tuya con todas las cosas que tienes que hacer de seguridad, estar pendiente de monitorización, vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Yo aquí te iba a preguntar, en general las empresas, ¿crees que tienen, precisamente ahondando en la parte de vulnerabilidades que comentaba Eduardo, programas para ser consciente de qué vulnerabilidades tienes expuestas y en cuánto tiempo las tienen que corregir, o cuándo crees que deberían corregirlas? A ver, yo creo que depende del tipo de empresa del que hablemos. O sea, yo, por la experiencia que tenemos con nuestros clientes, las empresas que son más grandes, que tienen mayor revenue, mayor número de empleados, es decir, lo que conocemos como una empresa que puede ser internacional o nacional, pero bastante grande. Las calificamos como IBEX, un IBEX. Exacto. Son como más conscientes de que pueden ser atacadas, se ven más en el punto de mira, y puede que tengan más programas especializados para saber este tipo de cosas. Aunque también hemos encontrado empresas de este tipo con bastante inmadurez en este sentido. Sin embargo, las empresas más pequeñas o medianas, ellas mismas no se creen objetivo de este tipo de ciberdelincuentes, ¿no? Entonces tampoco tienen como la necesidad de, pues tengo que hacer algo para que no me entren y me quiten los datos. Entonces ellas sí que son un poco más inmaduras, y sí que cuando vienen a ti, pues realmente no saben qué tienen que hacer. Y normalmente vienen porque les han atacado, si no, no vienen. Entonces, cuando vienen es porque, oye, me ha pasado esto y yo no tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí. Y cuando sucede, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Cómo actúan? ¿Cómo deberían actuar las empresas cuando se produce esta explotación de una vulnerabilidad? A ver, tendrían que reportar a fuerzas policiales, lo primero, ¿no? Y después, pues, ponerse en contacto con una empresa, yo voy a hacer publicidad, como tal es S21, ¿no? Sí. Que tenemos un servicio de DEFIR, que así lo llamamos, ¿no? Que es un servicio anti-incidentes, que evidentemente, pues, ayudamos a la empresa a superar ese tipo de incidente, tanto de cara a su imagen y marca, como al daño que ha sufrido, ¿no? A que sea lo menos posible, a mitigarlo, pues, lo antes posible, y que no tenga muchas consecuencias. Y hemos visto qué es lo que tiene que hacer la empresa. ¿Qué es lo que suelen hacer los malos después de la explotación y de poner ese primer pie en una organización? A ver, lo normal es que quieran datos. Entonces lo normal es que roben todo lo que puedan en el menor tiempo posible, porque ellos mismos saben que tienen un tiempo limitado, ¿no? Entonces, pues es robar toda la información posible. También depende un poco del sector de la empresa. No es lo mismo entrar en un banco que entrar en un sector, pues, aeronáutico, o entrar en sector defensa o a transporte, o sea, dependiendo, pero lo más normal es que quieran datos. Sí, porque en el informe, Sonia, vosotros habéis también analizado por sectores, ¿no? Sí. ¿Cuáles son un poco los más vulnerables, los más atacados, los que más se defienden? ¿Cuáles son un poquito la valoración que habéis hecho de estos últimos 6 meses por sectores? A ver. Pues a ver, el número 1 siempre lo tiene el sector financiero, porque al final los malos quieren también, o sea, su motivo es económico, ¿no? Aparte de robar datos, pues evidentemente si tienen dinero, mejor. Entonces el financiero siempre es un sector que tenemos en el número 1, pero sí que es verdad que a raíz de los conflictos internacionales que estamos sufriendo y tal, pues el sector defensa, el sector aeronáutico también han subido mucho por contener, pues, información confidencial, información militar, información de inteligencia. Entonces sí que se han visto campañas de ciberespionaje y tal contra estos sectores. Y bueno, yo también destacaría el sanitario, que es un sector que parece como que no debería estar ahí, pero sí que es un sector de los más atacados últimamente, además después del COVID incluso mucho más, porque bueno, su presencia al final digital es mucho mayor ahora que antes, y sí que es un sector que también deberíamos dar importancia, porque tenemos muchos datos ahí. ¿Y qué importancia tienen precisamente estas fugas de información que hemos hablado antes al principio en noticias? ¿Qué importancia tiene para la parte de inteligencia, tanto de los malos como de los buenos a la hora de defendernos? A ver, es que parece como que lo que hemos dicho antes, ¿no? La gente piensa, ¿y qué van a hacer con mis datos? ¿Qué más da? ¿Qué más les dará tener mis apellidos, mi nombre, mi tal? Pero para que hagan lo que quieran, ¿no? Es como la típica frase de ¿qué haz? Pues sí, pues lo que quieren es utilizarlos para hacer terceros delitos, normalmente con técnicas de ingeniería social, delitos muy dirigidos,
incluso ya estudian los perfiles de las personas a las que quieren atacar a través de todos esos datos. Entonces es como el primer paso, primero para venderlo en la Deep Web y lucrarse de ello, ¿no? Y segundo, para utilizarlos para hacer otros delitos, suplantación de marca, suplantación de identidad de un perfil concreto, de todo. Y no es nuevo decir que la ciberdelincuencia aprovecha los momentos extraordinarios, pues para sacar provecho. Antes has mencionado el COVID y otro tipo de circunstancias donde, pues aprovechan ya no solo para esparcir desinformación, sino precisamente pescar, ¿no? de los ríos revueltos de la desinformación. Y hoy yo creo que vivimos un momento excepcional, no solo ya por la guerra de Ucrania, sino pues por las tensiones geoestratégicas que se están produciendo en todo el mundo y en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿habéis visto un poco también algún aumento de la actividad o que esté vinculado este momento extraordinario que vive el mundo? Bueno, extraordinario para nosotros. La historia del mundo dice que esto es un momento normal, básicamente. Pero, ¿estáis notando cómo si hay un aprovechamiento de estas circunstancias? Sí, totalmente. En el informe lo tenemos en un apartado que hemos llamado operaciones de influencia. Y efectivamente pues son tanto desde grupos prorrusos como pro Ucrania, como pro Israel, como pro Hamas, pues se está difundiendo muchísima desinformación. Hay webs dedicadas directamente a difundirlas, hay perfiles de redes sociales, o sea, si no estás muy atento, pues claro que puedes consumir desinformación sin darte cuenta. ¿Y en qué punto juega también esta parte geoestratégica en el que seamos objetivo de ataques, ¿vale? Estamos viendo un momento en el que todavía están las tensiones Rusia-Ucrania, en el que muchos países se han posicionado de un lado. ¿Cuál es la consecuencia de ese posicionamiento en términos de hacking o de ciberseguridad? Bueno, pues las consecuencias las estamos sufriendo. Hoy mismo has destacado un ciberincidente que ha protagonizado No Name. No Name es nuestro enemigo desde hace tiempo, ¿no? Efectivamente son prorrusos y nosotros como más o menos nos declinamos más por la parte de Ucrania que por Rusia, pues evidentemente somos objetivo de sus ataques y ha atacado tanto instituciones públicas como empresas, como todo lo que pilla, o sea, directamente estar en este tipo de conflictos y no estar, digamos, como si fuéramos Rusia o Ucrania, sino un país que simplemente pues muestra un poco su apoyo hacia uno o hacia otro. Desde luego pues somos afectados, ¿no? Y perdona que me meta Eduardo otra vez más, que justo este tema me hace plantearme si no creemos también que el gobierno, y lo lanzo a los dos también, a ver qué opinión tienes tú, Eduardo, si los gobiernos deberían, ya que se posicionan de un lado del conflicto, no deberían proporcionar o de hablar de medidas de seguridad para sus empresas y sus instituciones. Pues hombre, en mi opinión sí. En mi opinión sí, porque esto no es que sea algo que nos haya sorprendido, o sea, esto se veía venir. Nosotros hicimos varios informes geopolíticos anticipándonos a esto, incluso a los sectores que se iban a ver más afectados. Mandamos informes a nuestros clientes de esos sectores, o sea, se veía venir. Entonces, yo creo que a nivel gubernamental, que tienen más medios de los que podemos tener nosotros, ¿no? Pues sí que es verdad que podrían haber advertido al menos de posibles ataques, aunque no somos adivinos, ¿no? Pero bueno. Oye, precisamente es un poco ese trabajo, ¿no? Lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Como la inteligencia de amenazas, pues es una herramienta muy buena, ¿no? ¿Cuáles ahora mismo son las técnicas que trabajáis para ir detectando esa inteligencia de amenazas en escenarios donde se genera mucha información, donde la inteligencia artificial yo creo que también se pone al servicio de la confusión o de no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrollan ahora mismo las acciones de inteligencia de amenazas en este escenario de flujos informativos, de movimientos, de variaciones, en fin, un poco de todo? A ver, la verdad es que es complicado, ¿no? Yo hablo ya desde el equipo, ¿no? Desde una parte más operativa. Es complicado estar atento a todo. Entonces, nosotros contamos con multitud de herramientas que nos ayudan, evidentemente, que monitorizan a tiempo real, a nivel mundial, ¿no? Todo lo que está pasando. Y efectivamente nuestros analistas son los que ponen un poco todo eso en orden, por sectores, por clientes y tal. Y pues vamos trabajando sobre todo con el apoyo de las herramientas, ¿no? Porque si no sería imposible monitorizar lo que pasa a nivel mundial y de manera tan rápida. Y antes que nos comentaba Sonia la parte de que venías también, pues oye, que vamos a poner a vender.
cuando alguien contrata un servicio de inteligencia, ¿qué es lo que espera de retorno? O sea, ¿qué es lo que le da de retorno ese servicio de inteligencia a la empresa que lo está contratando? A ver, nosotros lo que monitorizamos son los activos del cliente, y con activos me refiero a dominios, marcas, IPs, perfiles de redes sociales de personal pues VIP, etcétera, ¿no? Entonces, cuando detectamos un riesgo, por ejemplo, detectamos que tiene credenciales filtradas en la Deep Web, pues nosotros le ofrecemos dónde están vendiéndolas, quién la está vendiendo. Si tenemos información sobre ese ciberactor, pues se lo decimos, evidentemente, para que puedan poner una denuncia o lo que tengan que poner, ¿no? Para que tomen las acciones que deban. Y al final lo que les ofrecemos es darles en bandeja toda su huella digital. O sea, todo lo que tengas en Internet te lo voy a dar. Y tú ya verás si tienes que quitarlo, que no, que verás qué tienes que hacer, ¿no? Si hay perfiles de redes sociales que son falsos, o sea, les decimos todo lo que tienen y los peligros que eso conlleva, ¿no? Oye, y esto que parece de película, a mí me gustaría ver mucho las caras que ponen cuando les dicen, ¿no? Cuando toman conciencia de no solo los riesgos, sino de las acciones, de la reputación, de lo que podrían llegar a hacer. Yo estoy seguro de que muchos de ellos se deben quedar muy, muy sorprendidos, por no decir conmocionados. Sí, hay caras de incredulidad. Hay otras caras que dicen, ¿y qué más me da que me hayan suplantado en Facebook? ¿Qué más me da que mi empresa esté ahí si nadie hace caso a ese perfil? Ya, pero bueno, hasta que ese perfil se dedique a hacer cosas que no debe. Entonces, bueno, y luego hay que recordar que la responsabilidad de lo que haya hecho ese perfil falso la tiene la empresa, con lo cual te puede caer también una multa pues considerable. Y sí que es verdad que se sorprenden mucho, sobre todo cuando miramos pues lo que hacen sus VIPs o sus ejecutivos, que muchas veces nos encargan ese tipo de trabajos. Oye, ¿qué hay de este ejecutivo en Internet, Deep Web y Dark Web? Y ven pues como sus ejecutivos se han dado de alta en donde no debían con su cuenta corporativa, o bueno, de este tipo de cosas que suelen llevar pues información muy sensible, ¿no? Y que sí que se sorprenden al verlo, claro. Oye, pues viendo en el informe que habéis publicado, hay un apartado casi al final que no todo es de sucesos, que no todo es de amenazas, de los sectores que más han visto, bueno, pues afectados por incidentes, sino que es el relativo al de operaciones policiales. El Threat Landscape Report 2024 cierra con operaciones policiales que han conducido, ¿no?, a la al desmantelamiento de o bien redes o bien operaciones delictivas. Entonces, aquí citáis algunas, ¿no? Operación Cronos de Lockbit, la operación de Stabilis, la Serengeti, Popeye Tools, unas pocas. Entonces, yo te iba a preguntar, ¿debería haber más o son muchas para lo que podemos hacer? A ver, no podemos todos, porque estos son operaciones policiales, ojo, Claro, a ver, como deseo, pues debería haber más, muchas más, pero es que es muy difícil, o sea, no es nada fácil. Las que hay ahí han tardado mucho tiempo en conseguir desmantelar esas redes, es muy complicado. Entonces, bueno, claro que debería haber más. Nosotros, al final, intentamos poner esa parte positiva al final del informe, ¿no?, para que se vea que también pues la policía evidentemente hace su trabajo y que muchas redes son desmanteladas, pero muchas de ellas también decimos, al tiempo de ser desmanteladas se volvieron a rearmar, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, es una parte agridulce, ¿no?, del informe, pero sí que evidentemente debería haber más, pero entiendo pues que es una tarea muy, muy complicada para la policía. ¿Qué se necesita para aumentarlo? ¿Más recursos? ¿Más especialistas? ¿Dónde crees que está la clave? A ver, yo creo que es un tema muy complicado, ¿no?, para decirlo yo desde aquí, pero yo creo que debería haber más especialistas. Debería haber más expertos y, bueno, cada vez se va dedicando más presupuesto a este tipo de delitos, pero, bueno, no olvidemos que es algo relativamente nuevo, ¿no? Entonces, hay unidades policiales que tienen mucho más presupuesto que la unidad para la ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, bueno, iremos avanzando, supongo. Una última reflexión, Pablo, con nuestra invitada, las cosas que nos ha contado. La verdad es que no ha sido poco, y la verdad es que me quedo muchas veces también con esa parte de los VIPs, que no le dan importancia a las cosas que realmente tienen importancia. ¿Cómo crees, Sonia, que la parte legal o la parte normativa va a ir haciendo poco a poco que esto no ocurra? O sea, ese, no sé si decirlo, desdén o ese no valorar correctamente los riesgos en Internet va a ir cambiando gracias a la normativa, o crees que va a seguir así durante una temporada?
A ver, yo creo que la normativa irá cambiando, evidentemente, ¿no? Al ser más consciente de este tipo de riesgos. Pero yo vuelvo a poner el foco en la concienciación. O sea, al final, por mucha normativa que haya, y lo comprobamos con otros aspectos, ¿no? Por mucha normativa que haya, tiene que ser la propia persona la que sepa que eso no puede ser así. Y entonces yo vuelvo a abogar por la concienciación y bueno, supongo que la normativa irá en esa tendencia también, ¿no? Pero creo que tenemos que ir de la mano, ¿no? Con la normativa, o sea, más educación en este tema de ciberseguridad, incluso desde los institutos hasta, pues eso, hasta ejecutivos de empresas, digamos, del IBEX, como estábamos diciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que la normativa supongo que irá avanzando también en esta dirección. Una última cosa, ¿cómo ves este 2025? De momento, bueno, ha empezado tan fuerte como 2024 y como lo empezó 2023 y como empezará 2026, ¿no? Un poco, no quiero que me adelantes porque eso no se sabe, ¿no? Pero estos 6 primeros meses del año entiendo que lo geopolítico será un poco lo que va a marcar la pauta de trabajo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que seguiremos teniendo estas tendencias a nivel de geopolítico y luego aparte pues yo creo que las amenazas más o menos seguirán siendo las mismas con aumentos o descensos, ¿no? Pero al final hay que recordar que este tipo de amenazas son muy fáciles de utilizar por gente que no tiene que ser técnica, con lo cual yo creo que con eso nos quedamos en la facilidad de uso y en las grandes consecuencias que supone para las empresas. Sí, es que hay veces precisamente, o sea, yo creo que se desprecia el riesgo porque no se da cuenta la gente de cuán fácil es muchas veces arruinar una empresa o dejarla parada totalmente por culpa de un ransomware que hemos hablado, por culpa de una filtración de datos, por culpa de no tomarte en serio los riesgos informáticos. Bueno, pues yo creo que está muy interesante, ¿no? El escenario que nos dejó 2024 y que dibuja básicamente la tónica que va a tener el 2025 en materia de amenazas. Nos lo decía nuestra invitada, Sonia Fernández, que es responsable del equipo de Threat Intelligence de Thales S21SEC. Vulnerabilidades, las van a aprovechar, las van a explotar y van a coger muchos datos sensibles. Así que tomad conciencia de cuáles son los que tenéis dentro, miradlo, preguntad cuáles son los sensibles y en función de eso, bueno, pues establecer una estrategia de protección. Yo creo que las herramientas y la forma de utilizarlas están ahí, solo queda la voluntad de que pongáis en marcha. Sonia Fernández, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta muy pronto. Adiós.